Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente juntos en La Voz del Pastor, estamos ya llegando al final de la primera parte de nuestro catecismo, en la cual, como todos sabemos, hemos ido estudiando, reflexionando, meditando y contemplando también el contenido del símbolo de la fe, es decir, de ese credo que semana a semana proclamamos cuando celebramos la Santa Misa los días domingos, pero que seguramente muchos de nosotros también proclamamos en otros momentos de nuestra semana. Y para ir terminando con esta primera parte, como recordarán, estamos en el último artículo de nuestra fe, creo en la vida eterna. En nuestro encuentro anterior decíamos que los cristianos al morir no morimos solos, sino que unimos nuestra muerte con la muerte de Cristo, el número 1020. Dice así: el cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia Él y entra en la vida eterna. Este es el morir del cristiano, cuando ya vemos que se nos va acercando la muerte o cuando se van pasando los años. Entonces ya nos vamos haciendo la idea, espero que ustedes también se la vayan haciendo, ¿no? Nos vamos haciendo la idea de que ya cada vez falta menos para partir de este mundo e ir al encuentro de Dios. Yo les cuento que cuando cumplí 40 años, hace ya algunos cuantos, ¿no es cierto?, esa mañana de mi cumpleaños número 40, me di cuenta de que ya había pasado por lo menos el 50% de mi vida. Dice un salmo muy bonito que el más robusto vive hasta 80 años. Es verdad que en Arequipa se vive más, ¿no? Pero bueno, yo no soy entre los más robustos, así que pensé ese día, bueno, 80 años, o sea que ya mínimo ya llegué a la mitad de mi vida. Y ahora empieza la cuenta regresiva, 41, 42, 43, hasta volver al cajón. Y desde entonces han pasado 18 años, tengo ahora 58 años, y desde entonces cada día pienso en esto. Qué bonito, falta un día menos para partir de este mundo al encuentro con Dios. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Les cuento esta anécdota por si a alguno les sirve. Muchas veces vivimos como si fuéramos a estar en este mundo para siempre y la muerte nos toma desprevenidos y algunas veces si estamos desprevenidos nos asusta o nos da pena. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado mucho a este mundo, hemos perdido de vista que estamos en este mundo solamente de paso. Como que nos apegamos mucho a las cosas terrenas. Y en realidad un cristiano sí debe comprometerse en el día a día con todo su esfuerzo en mejorar las cosas terrenas, las relaciones familiares, con el trabajo contribuir al desarrollo del país, con el compromiso social, contribuir también al bien común, los sacerdotes con nuestro estado de vida, servir lo mejor posible. Todo eso por supuesto que sí, pero teniendo siempre presente, ¿no es cierto?, que el sentido de nuestra vida lo encontramos justamente en el reconocer que estamos aquí de paso y que estamos yendo a nuestra patria definitiva, que es el cielo. En la medida, entonces, les decía, nos vamos haciendo esta idea. Es muy bonito pensar así. De hecho, muchas veces habrán visto ustedes cuadros de santos en la antigüedad que los pintaban siempre con una calavera, una cabeza de calavera, en su escritorio, en su pupitre, porque muchos tenían una cabeza de calavera para recordarse a sí mismos que así, igualito que esa calavera, iban a estar ellos dentro de un tiempo. Y en este sentido, repito, entonces, el estar preparándonos para partir cuando nos llegue el momento, es muy bonito estar preparados para partir, saber que la muerte no es la última palabra. Para los cristianos, los que vivimos en comunión con el Señor, la muerte física es un partir, un ir hacia ese encuentro definitivo con Dios. Y veíamos también en nuestro encuentro anterior, entonces, que cuando morimos así, morimos en plena comunión con Dios, entonces partimos de este mundo, no partimos a un destino desconocido, no, sino que partimos hacia el cielo, pasamos al cielo.
ya les explicaba también que la muerte, lo que nosotros conocemos como la muerte, en realidad a mí me gusta llamar la muerte física. ¿Por qué? Porque esta muerte, ¿en qué consiste? La muerte consiste en que el alma se separa del cuerpo, decíamos, ¿se acuerdan? Y es verdad, el cuerpo, esta carne, ¿no es cierto?, se va deteriorando, se corrompe, pero el alma no. El alma continúa viviendo y la persona, o sea, tú, yo, continuamos viviendo en nuestra alma. Por eso, les recordaba también que en el prefacio de difuntos, que se reza en la misa de difuntos, el sacerdote dice eso. En un momento le dice esto a Dios en la oración que va haciendo en la misa, porque la vida de los que en ti creemos no se acaba, se transforma. Y mientras este cuerpo terrenal se va deshaciendo, vamos adquiriendo una mansión en el cielo. Y entonces, fíjense ustedes, esto es lo que sucede en la muerte física, repito, esta separación, pero nosotros seguimos viviendo. Y si hemos muerto en plena comunión con Dios y ya con nuestros pecados perdonados y purificados, porque hemos hecho penitencias en esta tierra, hemos hecho ayunos, hemos dado limosnas, hemos rezado, nos hemos confesado, hemos obtenido indulgencias plenarias, etc., entonces ya partimos directamente a ese encuentro definitivo con Dios en el cielo, como lo vimos la semana pasada en los números 1023 hasta el 1028. Porque, como nos dice el catecismo, estoy repasando la clase pasada, como nos dice el catecismo, es en ese momento de esa muerte física donde se da el juicio particular. Es decir, ya cada uno cuando muere, en su alma se presenta a Dios y en ese momento, cuando uno ya está listo y purificado, entonces va directamente al cielo a gozar plenamente por toda la eternidad de ese amor, de esa contemplación, de esa visión beatífica, de esa visión directa de Dios, a través de la cual, como dicen las Sagradas Escrituras, entonces nosotros también somos transfigurados. Como dicen las Sagradas Escrituras, seremos como Dios es porque lo vemos tal cual es. Y esa visión nos transfigura, esa visión nos diviniza ya por toda la eternidad. Sin embargo, es verdad que muchos cristianos, aún muriendo en comunión con Dios, o sea, en gracia de Dios, no pueden pasar todavía directamente al cielo, ¿no? Y es seguramente o posiblemente es la situación de la mayoría de nosotros, ¿no? La mayoría de nosotros. Si nos descuidamos, ¿no es cierto?, podemos, digamos así, tener cierta seguridad, cierta esperanza fundada de ir al cielo. ¿Por qué? Porque hemos vivido en gracia de Dios. Cuando hemos pecado nos hemos confesado, hemos hecho la penitencia, el sacerdote nos ha mandado, etcétera, etcétera. Pero tal vez no nos hemos purificado lo suficiente en este mundo. Tal vez no hemos aprovechado lo suficiente en nuestra vida en este mundo para acoger todas esas gracias que Dios nos da y para acogernos a toda esa gracia de Dios para ser ya santos e inmaculados ante Él por el amor. Y entonces, si morimos en esta situación, que no es situación de pecado mortal, cuidado, no, sino en una situación de gracia de Dios, en comunión con Dios, pero que no hemos purificado suficientemente nuestros pecados, entonces, ¿qué sucede? Que antes de pasar al cielo tenemos que ser purificados. Esto, nos vamos todos a nuestro catecismo, es lo que nos dice el catecismo en el número 1030. Los que mueren en la gracia y amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, porque a lo mejor, por decirles, no hemos hecho el ayuno, los ayunos correspondientes, no hemos dado suficiente limosna, no hemos rezado lo suficiente, por eso es tan importante estas prácticas, que algunas veces ya parecen como pasadas de moda, pero que no es así. Lo mismo el llevar con paciencia los sufrimientos, que tantas veces no le damos importancia a esto, el combatir contra las tentaciones no le damos tanta importancia. Y todas estas son medios a través de los cuales Dios nos purifica. Pero, les decía, si no aprovechamos estos medios, entonces morimos en gracia de Dios, pero imperfectamente purificados. Entonces, aunque dice el catecismo, aunque están seguros de su eterna salvación, porque gracias a Dios estamos en comunión con Él, pero todavía necesitamos ser purificados para alcanzar esa santidad que se necesita para entrar al cielo.
y ese, digamos, proceso o ese acto de purificación que se da una vez nos hemos muerto, ¿no es cierto? Ese acto de purificación es lo que el catecismo y la doctrina católica llaman el purgatorio. El número 1031 nos lo dice así: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. El purgatorio entonces es una realidad que Dios nos ha revelado a través de Cristo, e incluso ya en el Antiguo Testamento es una realidad. Dice así, por ejemplo, nuestro catecismo nos recuerda que ya en el Antiguo Testamento, estamos en el número 1032 del catecismo, que cita al segundo libro de los Macabeos, y dice así: por eso Judas Macabeo mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Es decir, ya desde el Antiguo Testamento Dios nos va revelando que es posible para aquellos que hemos muerto en comunión con Él una ulterior purificación que nos permita ya entrar definitivamente en la plenitud del reino de los cielos, en la plenitud del cielo. De esa manera también, fíjense ustedes, esa buena costumbre que ya viene desde el Antiguo Testamento ha sido recogida también por la Iglesia, y por eso una gran obra de caridad es rezar por los fieles difuntos, por nuestros amigos, nuestros familiares que ya han partido, pero también por lo que se llaman las benditas almas del purgatorio, ¿no es así? Entonces, también por ellos podemos ofrecer misas, por eso es tan importante la misa por los difuntos. Esto es una práctica que no hay que perder, no hay que perder. La misa de cuerpo presente, la misa del mes, muchos celebran incluso la misa de 8 días. Yo me acuerdo cuando yo era niño, se murió mi abuelita, mi abuelito le mandaba hacer las misas y ella se murió el 30 de diciembre. Todos los 30 de todos los meses. Al principio íbamos toda la familia, durante el primer año toda la familia, todos los tíos, los sobrinos, los nietos, todos. El 30 de cada mes la misa por el alma de mi abuelita para que ya debidamente purificada pueda entrar al cielo. ¿Ven qué importante? Y lo mismo la indulgencia plenaria. Ahora que estamos en el año de la misericordia, que podemos obtener la indulgencia plenaria cada día en favor de un difunto. ¿Cuánta gente, cuántas almas, cuántos amigos y familiares podemos sacar del purgatorio? ¿Ven? Entonces, con las oraciones nuestras también se les ayuda a ellos mismos a purificarse para poder entrar al cielo, ¿no es cierto? Entonces, el purgatorio es, digamos, ese acto de purificación. Pero lamentablemente, el número 1033 y los números siguientes del catecismo nos recuerdan que lamentablemente hay personas que no es que mueran en gracia de Dios, pero en una, digamos, imperfecta todavía santidad, sino hay algunos que mueren fuera de la gracia de Dios, totalmente alejados de Dios. Fíjense ustedes, qué terrible, morir totalmente alejado, apartado, rota la comunión con Dios, es decir, morir en pecado mortal. Qué cosa tan terrible, hermanos. Hay gente que muere en pecado mortal, y esas personas, nos dice el catecismo, que mueren en pecado mortal, entonces ya una vez se da esta muerte física, ya no tienen ninguna posibilidad de salvación. Su destino inmediato es el infierno. Fíjense ustedes, qué terrible. El número 1033 del catecismo, que empieza presentándonos el infierno, nos dice eso: salvo que elijamos libremente amar a Dios, no podemos estar unidos con Dios. Nuestra unión con Dios es un acto libre de nuestra voluntad, un acto a través del cual nosotros elegimos libremente amarle. Y es a través de esa vida de amor a Dios y amor al prójimo que vamos encaminándonos hacia el cielo. Pero si nosotros rechazamos ese amor, fíjense ustedes qué terrible, si rechazamos ese amor, porque no amamos a Dios y no amamos al prójimo, y entonces pecamos gravemente, entonces ahí sí que el desenlace de nuestra vida
no será el cielo, ni siquiera un previo pase por el purgatorio, sino que el desenlace sería nuestra condenación eterna. Dios no quiera que esto nos suceda. Hablaremos de esto en nuestro próximo encuentro, pero de momento los invito a terminar entrando cada uno en nuestro corazón y pidiendo al Señor, Señor, no permitas que nos apartemos de ti, por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por toda la humanidad. Señor, no permitas que nos apartemos de ti, no permitas que nos condenemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Canal 27, el canal católico de Arequipa, presentó La voz del pastor.